Buenos días. El día de hoy vamos a tratar dentro del curso de Historia Universal los santos de la Contrarreforma. La Reforma Protestante, como un tema antecesor al que vamos a tocar el día de hoy, se inicia porque ciertos personajes notaban que la Iglesia Católica era mal manejada, pues muchos sacerdotes aplicaban normas que no eran el fin de la Iglesia y sin embargo la Iglesia buscaba cada día ser más rica, ¿no? Y eso va a significar que van a aparecer muchas iglesias protestantes. Tal es el caso de Enrique VIII y Martín Lutero, personajes en Alemania y que van a buscar proponer algunas nuevas alternativas con la intención de ir eh, saliendo de lo que realmente la Iglesia Católica en el siglo XVII estaba llevando mal. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Si en este mapa conceptual vamos a explicarlo. La reforma cristiana o los reformistas cristianos de aquel entonces buscaron unas causas en la cual al concepto de ellos la Iglesia Católica no estaba siendo manejada adecuadamente. Por ejemplo, el lujo exagerado del clero, pues poseían ellos riquezas, poseían tierras, toda su familia vivía pues llena de placeres, de lujos, y a vista y paciencia de estos reformistas, eso sería una causa en la cual tendría que modificarse. Otra, las indulgencias y las bulas papales. Una indulgencia era, vamos a explicarte para tu mejor conocimiento, eran de repente los pecados que las personas tenían, iban a la iglesia, pagaban y los papas de aquel entonces, a través de documentos llamados bulas papales, ellos perdonaban. Ese sería uno de los recursos económicos por la cual el clero en estos tiempos se eh, disparó y se hizo muy grande y demasiadamente notorio. Ante esa situación y esas causas, y entre otras, van a ser lo que es la reforma protestante. La reforma protestante, con Martín Lutero desde Alemania, Juan Calvino y Enrique VIII, ¿sí? Personajes que realmente van a proponer algunas alternativas para que se mejore. En ese sentido, la reforma protestante va a proponer, ¿no?, que todas las personas que tengan alguna indulgencia van a ser salvados solamente por la fe. Para ello, debe haber un sacerdocio universal. No estaban de acuerdo con que exista un papado que sea regido desde Roma, sino que ellos querían que exista pues por todos los lugares del mundo donde exista una iglesia, que el sacerdote sea la persona que rija los destinos religiosos de aquel pueblo. También propusieron la libre interpretación de la Biblia y no como se hace hoy en día, que bueno, durante una misa el Papa lee una cita bíblica y lo interpreta a su criterio y en ese criterio todos deberían de continuar y seguir. Ellos proponen libre interpretación de la Biblia. Proponen también que de 7 sacramentos solamente existan 2, el bautismo y la comunión. Además, que ellos propiciaban la no obediencia al Papa. Por ello, propusieron un sacerdocio universal, como lo hemos visto en esta parte de este mapa conceptual. Ante la reforma protestante, la Iglesia no le quedó otra alternativa de promover una contrarreforma católica. Esta contrarreforma católica va a luchar contra el protestantismo, ¿no?, y también en la defensa de las creencias religiosas. A ver, si vamos por este lado,
Para la religión católica dice que los seres se van a salvar por la fe y por sus buenas acciones. La misa, ceremonia principal que se debe de practicar en todas las iglesias católicas. Solo es válida la Biblia de San Jerónimo, una propuesta que realmente va a remover todos los cimientos. Van a continuar con los 7 sacramentos y como también la obediencia al Papa. Todos estos lineamientos de la Contrarreforma Católica lo esparcieron por todo el orbe, por todo el planeta, con la finalidad de ir recobrando ese espacio que ellos habían perdido y que realmente había sido ganado por las iglesias protestantes. Sin embargo, en esa lucha contra el protestantismo, que ahora nos vamos para este ladito, van a ser también la Inquisición. La Inquisición va a ser un centro donde lo que se buscaba era sancionar a los brujos, a los magos, a los hechiceros y a todos aquellos que hablen mal de la religión católica. Es decir, si ellos tomaban por sorpresa en algún lugar a uno de los de la Reforma Protestante, también eran incluidos en este grupo donde le van a aplicar ciertos tipos de castigo en los cuales lo que buscaban ellos era conseguir quiénes más estaban en ese orden o quiénes más estaban buscando que destruir la unidad de la Iglesia Católica. Para ello, la Santa Inquisición, tal como le pusieron por nombre estos reformistas o contrarreformistas, vamos a llegar al extremo de que en esos lugares se van a convertir en centros de tortura, que realmente fueron anotados en unos libros llamados índice, y en esos índices se colocaban los autos de fe. Los autos de fe eran los escritos concerniente al nombre de la persona, fecha, lugar donde había sido encontrado y qué es lo que estaba haciendo en contra de la religión católica. Quedaba escrito allí y luego procedía a hacer este tipo de torturas, de las cuales muchos personajes, muchas personas también, fueron castigados cruelmente, como que les quemaban las plantas de los pies, los ahogaban en una tortura por la boca, es decir, con un elemento llamado embudo, les fueron vaciando el agua hasta provocar el ahogamiento. Otros los colgaban amarrados de sus brazos en la parte de atrás, otros el estiramiento hasta producir pues no el desgarre de lo que era muslos, huesos, cartílagos y etc. Todo ello se practicaba en esta Santa Inquisición. Ahora, existen evidencias que en muchos autos de fe los personajes dijeron la verdad, es decir, no eran ni brujos, no eran ni magos, no eran ni hechiceros, ni tampoco protestantes, pero que sufrieron en carne propia todo lo que era estos centros de torturas y no tuvieron otra alternativa que eliminarlos, puesto que servirían ellos como testigos y eso era lo que ellos trataban de evitar. Sin embargo, eso va a significar que las personas de aquel momento que eran encontrados como brujos, magos y hechiceros, les aplicaban el auto de fe y estas personas sobrevivían, automáticamente les colocaban una túnica de color blanca marcada con una X en todo el cuerpo y eso pues eran burlados cuando ellos caminaban por los centros de las ciudades, ¿no? Muchos los escupían, otros les tiraban piedras, los insultaban, etc. Este tipo de Inquisición también llegó al Perú cuando los españoles estuvieron en nuestro suelo. Aquí tenemos una comparación y con rojo lo dice bien claro, guerras de la religión, ¿no? Los principios y protagonistas de cada uno de ellos.
ese enfrentamiento por el cristianismo en el siglo XVI va a traer pues gravísimas consecuencias. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a alejar de lo que era el clero, se van a convertir en protestantes, van a nacer más iglesias protestantes, pero va a llegar también un momento en que la gente va a decidir, ¿no? Por cuál de las dos se queda, en cuál de las dos le encontraban un dogma, una vivencia, un origen, y ellos van a tomar aquella, pues, ¿no? Que va a regir los destinos tal como está escrito en las Santas Escrituras. Entre la reforma, perdón, entre la reforma protestante y la contrarreforma se va a producir una guerra de religiones, como vemos de repente hasta hoy, en pleno siglo XXI, la aparición de muchas iglesias protestantes y también mucha aparición de iglesias que realmente buscan ciertas veces solamente el fin económico. La contrarreforma como concepto, podemos decirle que es un movimiento de renovación de la Iglesia Católica bajo la protección de monarquías españolas, lo que era el absolutismo. ¿Cuál era el objetivo de la contrarreforma? Defender la pureza del catolicismo y los bienes de la nobleza, reajustar los principios católicos a la realidad. Con la contrarreforma, a través del Papa Pablo III, van a buscar esa unidad, van a corregir los errores que la Iglesia venía desarrollando con la única finalidad de que de ir recobrando mejores adeptos. Para el Papa Paulo III, Martín Lutero era pues un elemento disociador dentro de lo que era la parte religiosa. No trató en ningún momento de eliminarlo. Lo único que buscó era respetar, escucharlo, para luego dejar que el pueblo, la sociedad, elija si volvía a lo que era una reforma protestante o se adhería a la nueva contrarreforma. Instituciones de la contrarreforma. El Concilio de Trento eh, es un escrito en la cual va a apoyar lo que realmente necesitaba la Iglesia Católica para comenzar a recobrar sus seguidores. Se va a ratificar los 7 sacramentos. Se va a buscar la práctica del celibato, es decir, el cura no podía casarse, no podía tener relación alguna. Se va a establecer el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Santa Inquisición, como se le quiera decir. Eso se va a establecer. Se va a establecer también lo que es el índex, que era el conjunto de libros prohibidos por la Iglesia. Es algo que no se podía leer por parte de ningún católico. Van a ser la Compañía de Jesús, un grupo católico que se llamó Soldados de Cristo, y lo que buscaron ellos era la evangelización. Por ende, eh, la contrarreforma va a creer en dogmas, pensamientos, ideas, como por ejemplo el credo completo, Cristo resucitó, cielo e infierno y purgatorio, el perdón de los pecados, la verdad existe, hay que juzgar al modo de Cristo, solo el cristianismo es la religión revelada, inventa dogmas, un credo reportado, Cristo resucitó, si tú lo crees así, cielo sí, infierno y purgatorio no, yo me confieso con Dios, nadie está en posesión de la verdad, no hay que juzgar, todas las religiones valen, etc. Aquellos que están en este grupo de color anaranjado, pues podremos decirle que ese es el grupo de iglesias netamente protestantes. Los santos de la contrarreforma, ¿quiénes fueron los personajes que van a buscar nuevamente la unión? Van a buscar ese grupo de seguidores católicos que se había perdido, que no tenían religión, y tal vez algunos que se pasaron al grupo de los de la Reforma Protestante, ¿no?
Tenemos a personajes que van a buscar tener que trabajar, como Santa Teresa de Jesús, como también a San Felipe Nieri, ¿sí? A Javier Navarra. Estos personajes van a tratar de tener el trabajo de volver a los principios propios de la Iglesia Católica, y solamente de esa manera buscarían la unión de los distintos grupos que estaban pues en calidad de apartados y que no tenían un dogma, no tenían una esencia como tal, y les va a servir con la finalidad de ir buscando nuevamente reunir todo lo que la Iglesia Católica había perdido en algún momento. Muy bien, jóvenes, esa es la clase del día de hoy. Espero que haya sido bastante claro. Cualquier duda, cualquier consulta, tienes mi teléfono para poder llamarme. Esta semana no estoy dejando tarea alguna. Hasta la siguiente. Eso sería todo. Muy buenos días.